conozco su seriedad con respecto a la investigación sobre todo lo que tiene que ver con trabajo en México. Y agradezco también a Marcela, y agradezco a Pati Vélez, y agradezco a todos, a quienes me invitaron. Como bien decía el doctor de la Garza, y ustedes saben, recientemente, cuando recién entramos a la Cámara de Diputados, tuvimos que enfrentar el análisis de la iniciativa preferente que envió el presidente Calderón sobre el trabajo. Y ahí, bueno, aunque había opiniones de algunos políticos, de partidos, no necesariamente del PRD, del PRI, del Verde, que decían, incluso del PAN, que decían, Elena, vemos con muy buenos ojos una iniciativa de ley que favorezca a las trabajadoras domésticas. La verdad es que necesitamos un poco más de tiempo para analizarlo y para ver las características específicas. Bueno, pues vamos a tomarles la palabra y en breve vamos a retomar el tema. Espero que podamos hacerlo de manera conjunta, que podamos caminar ese camino apoyándonos, porque además el trabajo o el buscar mejorar las condiciones de trabajo de todas las trabajadoras y trabajadores del hogar en México es algo que se ha venido haciendo durante muchos años por muchas personas, por muchas organizaciones, y prueba de ello es pues este libro que hoy es el motivo que nos reúne para comentar. Entonces quisiera yo pasar a mis notas rápidamente del libro, ¿no? Entonces, creo, como les decía, que la lucha de las mujeres trabajadoras del hogar por el reconocimiento pleno de su dignidad, libertades y derechos tiene una dimensión personal que se plasma dramáticamente en los relatos y las reflexiones que recoge este libro, con múltiples detalles de las experiencias, con las disyuntivas que enfrentan día a día y con las esperanzas de que su situación pueda modificarse. Pero por otro lado hay una dimensión social que convierte a las trabajadoras en un sujeto colectivo con quien la Constitución y los instrumentos internacionales tienen una gran deuda. El Estado mexicano tiene una gran deuda con este sector de trabajadoras. Este primer encuentro surgió de la necesidad de fortalecer las redes de organizaciones y así se expresa. El objetivo fue construir una agenda común, que es algo que también los movimientos sociales hemos hecho siempre en México, para lograr avanzar, para que un sector pueda mejorar, este sector que se caracteriza por múltiples contextos geográficos, económicos, culturales, sociales y políticos. Otro aspecto, nos dicen en la memoria, fue tratar los alcances del Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre el trabajo doméstico, aprobados en junio de 2011 en la Organización Internacional del Trabajo, y su relación con el Convenio 169 de la misma OIT sobre pueblos indígenas, vigente desde 1992. En la presentación a la memoria, Lorenza Gutiérrez Gómez refiere que los contratos se realizan de manera verbal, lo sabemos. No existe una instancia legal para establecer horarios, condiciones mínimas de seguridad, salarios, prestaciones, día de salida, entre otros. Y además que la violación de los derechos, dice, tiene como consecuencias, además de la violación a la dignidad de las personas, la restricción del derecho de igualdad de oportunidades, por lo que el respeto a nuestros derechos, reclama, no debe ser una cuestión de gusto o buena voluntad de alguien, sino que deben de estar consagrados en las leyes para que nos permitan exigir su cumplimiento. No le podemos agregar nada más a este párrafo. Hay una deuda del legislativo con este sector. Y esa deuda es la que vamos a tratar de cumplir en esta legislatura, por lo menos de mi parte ese es el compromiso. La voz de las trabajadoras entonces, la voz de las trabajadoras del hogar debe ser escuchada en las instituciones públicas y por eso es de celebrarse que existe esta memoria.
Otro aspecto importante a resaltar es que cuando una persona indígena sale de su comunidad para trabajar, no debe perder ninguno de sus derechos colectivos, por lo que se requieren disposiciones interculturales, por ejemplo, que los contratos laborales deben ser traducidos a los idiomas de las trabajadoras indígenas del hogar para que puedan comprender plenamente los alcances del mismo y no se preste esa relación laboral a ningún tipo de abuso. En el primer encuentro nacional de trabajadoras del hogar se plantea, entre otras importantes propuestas, la creación de un centro de atención especializado en trabajadoras del hogar, que brindaría sus servicios gratuitamente y sería financiado con recursos del Estado. Y aquí quiero hacer un paréntesis y recordar y hacerle un homenaje a las mujeres que hace muchos años, Patti Vélez, ya no me acuerdo cuántos, pero muchos, se organizaron en Atabal y se organizaron en muchas otras organizaciones que, bueno, a muchas feministas nos dio gusto animar para que se hiciera, ¿no? Organícense, vayan, vean, miren, así se hace. Entonces la historia de la organización viene de muchos años atrás y creo que este centro podría ser la oportunidad de plasmar de manera mucho más amplia esto que se inició hace ya por lo menos varios lustros. El texto recuerda también que hacia 1811 el 30% de la población de la Ciudad de México atendía el llamado servicio doméstico, tendencia que disminuyó hasta que a inicios del siglo XX constituía el 10% de la población ocupada. De acuerdo con el INEGI, hacia finales de 2010 había más de 2 millones de trabajadoras del hogar en México, 12% de ellas indígenas. La memoria establece la importancia de que progresivamente se reconozcan y se cumplan los derechos de la clase trabajadora, que ha encontrado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Organización de Naciones Unidas en 1966, un instrumento jurídico específico en el ámbito regional. Destaca el protocolo facultativo en materia de derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Es así que en el año 2001 se incluyó por primera vez el derecho fundamental de la no discriminación, ahora con la reforma constitucional de junio de 2011. Dicho derecho se reforzó y ahora forma parte integral de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad que debe ser observado y respetado por los poderes públicos establecidos. Por otro lado, hay un círculo de derechos relevantes en los instrumentos que se refieren a la equidad de género. En 1981 nuestro país se incorporó al sistema de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, marco jurídico que reconoce y protege los derechos plenos de todas las mujeres, incluyendo el de las trabajadoras del hogar. En su artículo 11, la CEDAW establece que el Estado, a través de sus órganos legislativos, realizará las reformas para eliminar la discriminación en contra de la mujer en la esfera del empleo, incluido en este caso el trabajo en el hogar. Es por ello que, de acuerdo a los testimonios, los antecedentes y los objetivos de las mujeres trabajadoras, les reitero, presentaremos una iniciativa de reforma que incluye al menos los siguientes aspectos: el derecho a una igual remuneración, no solo en salarios sino en prestaciones; el derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar; el derecho a gozar vacaciones pagadas; el derecho a la protección a la salud y la seguridad en las condiciones de trabajo. Todo ello se plantea con una meta: recoger los mandatos del instrumento mucho más específico en la materia, que es el Convenio 189 de la OIT. En la memoria se hace referencia explícita a la importancia de designar el Convenio 189, aprobado el 1 de junio de 2011 en Ginebra, que establece que los Estados miembros deberán adoptar medidas para garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Otro aspecto fundamental que resalta la memoria es que en materia de salario mínimo y justo, el artículo 11 del convenio
establece que las y los trabajadores del hogar deben beneficiarse de un régimen de salario mínimo y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de género. Además, el artículo 12 del convenio dice que el pago de una proporción limitada de la remuneración de los y las trabajadoras del hogar se haga con prestaciones en especie en condiciones no menos favorables que las condiciones generalmente aplicables a las demás categorías de trabajadores. Se hace referencia también a la recomendación 201 de la misma fecha, 2011, que establece en su numeral 5 que el contrato para el trabajo en el hogar debe contener al menos la descripción del puesto de trabajo, las vacaciones anuales pagadas, los descansos diarios y semanales, la licencia por enfermedad y todo permiso personal, la tasa de remuneración por las horas extraordinarias, todo lo relativo a otro pago al o la trabajadora del hogar, toda prestación en especie y su valor pecuniario, los detalles relativos al alojamiento suministrado, todo descuento autorizado del salario, el periodo de preaviso requerido para dar por terminada la relación del trabajo, ya sea por iniciativa de la o el trabajador del hogar o su empleador. De esta forma, el contrato dará certidumbre y además estatus legal a la relación laboral. Y finalmente, quisiera hacer un reconocimiento al colectivo de mujeres indígenas trabajadoras del hogar, quienes estuvieron al cuidado de la coordinación y el diseño de esta primera edición 2012, así como de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Y espero que en esto que les comento, que es una tarea a corto o mediano plazo que emprenderemos en la Cámara de Diputados y bueno, que emprenderé en lo personal y espero poder lograr la alianza de otras diputadas y diputados, no solo de mi partido, el PRD, sino de otros partidos, que como les digo, vieron con buenos ojos, menos mal, ¿verdad?, el hacer ya justicia a este segmento de más de 2 millones de trabajadores en México, que podamos contar con la buena voluntad, con la voluntad política, con el trabajo, con el esfuerzo, y que podamos establecer mesas de trabajo para ver cómo le vamos a hacer, porque algunos diputados decían, a ver, Elena, está bien, pero las trabajadoras a veces tienen 3 patrones, ¿quién se va a responsabilizar de la seguridad social? Bueno, pues platiquémoslo, a lo mejor hay un mecanismo tripartita, proporcional, todo tiene solución, la cuestión es tener voluntad política. Tenemos que superar, compañeras, invitados a este evento, invitada, tenemos que superar el gran machismo que todavía impera en nuestro país. Y el gran machismo impera en nuestro país no solamente en los empleadores, también en los funcionarios de gobierno, también en los legisladores. En toda la sociedad existe este machismo y una cultura de discriminación que, hay que decirlo, no la vamos a combatir fácilmente. La trabajadora del hogar siempre ha sido vista del hombro para abajo, con discriminación. Y no hemos hablado aquí porque había que comentar el ensayo, pero hay muchos abusos que se cometen no solamente en la relación laboral, sino que van mucho más allá y que atentan contra los derechos humanos de la mayoría de mujeres, que son mayoría mujeres que trabajan en las casas, y hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que agarrar de nuevo energía, a ver de dónde, porque necesitamos vernos en las calles y en todas partes. Tenemos que volver a sacar a la luz una campaña. Es decir, una cosa se hace en el legislativo, pero otra cosa se hace en la calle, en las redes sociales. Yo me imagino que ustedes ya se manejan la tecnología, ya se meten a esto que hoy por hoy no podemos dejar de lado. Tenemos que hacer una gran campaña, sensibilizar a la sociedad de que realmente es momento ya de tener una ley que haga justicia a las trabajadoras domésticas. Muchas felicidades por esta memoria, muchas felicidades por seguir organizadas y seguirse organizando cada vez más.
y espero que nos veamos en el futuro para trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias y una disculpa porque me voy a tener que retirar, pero de corazón yo me quedo aquí con ustedes. Muchas gracias.